en este club, ¿verdad? Y les gusta o les apasiona la parte de la programación o algunos a lo mejor van iniciando, pero eso es muy bueno que ustedes estén involucrados en este club porque van a aprender mucho. Y los que ya saben, pues recordemos de que todos los días aprendemos algo, hasta de lo más sencillo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Aprender cada día. Entonces, en esta ocasión me dijeron, bueno, que les hablara sobre los fundamentos de la programación orientada a objetos. Entonces voy a hacer un sondeo, ¿verdad? Y voy a preguntar en primer lugar, ¿quiénes no saben qué es la programación orientada a objetos? ¿Quiénes no saben? Vamos a ver, levanten la mano sin pena. Entonces todos saben. Excelente. Entonces, quiere decir que esto no va a ser una clase, va a ser una charla y ustedes me van a ayudar. Entonces, vamos a recordar aquellos elementos que en algún momento dado ustedes los vieron o los siguen viendo y que probablemente algunos conceptos se nos han olvidado, ¿verdad? Pero que los vamos a recordar en esta ocasión. Entonces, eso es lo que yo les voy a presentar y usted puede ir consultando y siéntase libre de opinar si yo pregunto, no importa si se equivoca, ¿verdad? Acá lo importante es que vamos a aprender todos. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio. Vamos a ver, ahorita les comparto. Bien. Me indican entonces si logran ver mi pantalla. Sí se ve. Sí, va, perfecto. Vamos a ver entonces los fundamentos de la programación orientada a objetos. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Idalia Rosa de Rivera y como lo dijo la ingeniera Gabriela, estoy en la oficina de apoyo a la innovación Genius. Actualmente pues estoy impartiendo la asignatura de programación 1 y en este ciclo, cuando es de primer ciclo, pues colaboro también con la materia de algoritmos y estoy también con la materia de programación orientada a objetos, así que ahí estamos trabajando. Muy bien, algunos de ustedes yo sé que han sido mis alumnos por sus nombres, por sus fotografías y los recuerdo, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces acá a aclarar ciertos conceptos y a recordar. Para entender la programación orientada a objetos, primero debemos saber, fíjese bien, qué es un objeto y aquí necesito que usted opine. No lo veamos en términos de programación. ¿Qué entendemos por objeto? Sin nada relacionado a programación. ¿Qué entiende usted por objeto? ¿Saber? ¿Quién me puede decir qué es un objeto? ¿Nadie? Algo material. ¿Algo material? Muy bien. ¿Alguien más? Cuando el compañero dice algo material, podríamos decir entonces que es algo que tiene ciertas características, dice también. Gracias. Sí, ¿verdad? Ese es un objeto, ¿verdad? Un objeto es algo tangible. Cuando decían algo material es porque es algo tangible. Así lo podríamos nosotros entender. Algo que nosotros podemos tener, como decía por ahí, ¿verdad? Tiene sus características. Entonces podemos decir que una computadora es un objeto, por supuesto. Un celular es un objeto, por supuesto. La vestimenta que utilizamos son objetos, también. Son tangibles. Eso es a nivel general. Podemos decir que los objetos, en su sentido literal, son tangibles. Ahora, en programación, ¿será que esto cambia? Sí, en programación no solamente las cosas tangibles son objetos, sino que también pueden ser personas, y aunque se oiga mal, ¿verdad? Que una persona es un objeto, a nivel de programación sí lo es, ¿verdad? Personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, y entonces también pueden ser conceptos abstractos, como por ejemplo una idea, una canción, un poema, un mensaje, una información. Eso también es un objeto en programación, ¿verdad? Ya no solamente la parte tangible. Entonces, todo objeto, fíjese bien, tiene las propiedades, que serían los atributos o las características, como decía por ahí un compañero, ¿verdad? Tiene comportamientos, que estos son las acciones que se van a realizar y que más adelante vamos a saber que estos son los métodos, ¿verdad? Dentro de la programación orientada a objetos. Ahora, en cuanto a las propiedades o atributos, estas son las características, como lo decían por ahí, ¿verdad? Que tiene el objeto. Y hay propiedades en las cuales son comunes para muchos objetos. Por ejemplo, el color.
Si hablamos del color, bueno, yo estoy hablando de un objeto computadora, ¿hay colores en las computadoras? Sí. Si yo estoy hablando de un objeto celular, estos también tienen colores también. Si estoy hablando de un automóvil, esos tienen colores también. O sea, hay características que son comunes entre un objeto y otro. Por ejemplo, la velocidad para un automóvil, la velocidad de un atleta, la velocidad de un procesador, en fin, también se comparte esa parte de la característica. El precio o cualquier, ¿verdad?, característica que pueda estar asociada, en este caso, a los objetos. Entonces, si estamos hablando de personas, fíjese bien, persona es un término muy general, ¿verdad? Muy general. Y ahí en personas podemos estar hablando de un niño es una persona, podemos estar hablando de un empleado, que ya sería una persona adulta, un estudiante, pero un estudiante no solo lo podemos, no podemos pensar en un estudiante como nosotros que somos estudiantes universitarios. No, estudiante puede ser un estudiante de parvularia, un estudiante de educación media, ¿verdad? Un estudiante de bachillerato, en fin. Entonces, dependerá de qué tipo de objeto estemos hablando, así van a ser sus propiedades. Porque si yo les digo, mire, necesito sacar propiedades para un estudiante de parvularia, y luego le digo, necesito sacar propiedades o características para un empleado. ¿Va a cambiar? Por supuesto que sí, pero van a haber características que son comunes. Por ejemplo, el nombre, ¿verdad? El nombre en un estudiante de parvularia, igual un empleado también tiene nombre. Lo que no podríamos considerarlo para un estudiante de parvularia es un número de teléfono, ¿verdad? Que sí sería importante para un empleado, ¿verdad? Entonces son características que dependerá, ¿verdad?, de lo que estemos hablando, así van a ser o van a estar relacionadas para ese objeto. Entonces acá, si hablamos de objetos y que dijimos que no solamente objetos son las cosas tangibles, sino que pueden ser abstractos, entonces tengo dos ejemplos por ahí. Una canción, un automóvil. Una canción, pues ya sabemos que eso no es tangible. Entonces eso sería un objeto abstracto, pero también tiene características. Un automóvil, ese literalmente sí es un objeto y también tiene características. Si hablamos de una canción, bueno, el título de la canción, quién es el autor, quién es el intérprete, qué estilo es de la canción, ¿verdad? ¿Qué duración tiene? En un automóvil, ¿qué nos interesa en este caso? ¿Qué características podríamos considerar? La marca, el modelo, el año, la transmisión, color y muchas más, ¿verdad? Muchas más. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos diferentes, uno que es un objeto abstracto y el otro que es un objeto así, ¿verdad? En su sentido literal. ¿Qué son los comportamientos? Dijimos que los comportamientos son las acciones y estos al final se van a convertir en métodos, ¿verdad? Y allí vamos a recordar un poco de la parte de los métodos. Y esto va a depender, dice, del estado que tenga el objeto o de su tipo, ¿verdad? Entonces, si seguimos con el ejemplo del vehículo, ¿qué comportamientos podría tener un vehículo? Mencionemos. ¿Qué comportamientos podría tener un vehículo? ¿Qué se puede hacer Estar con un vehículo? encendido o apagado. Encendido o apagado, muy bien. ¿Qué más? Si En está marcha o encendido, estático. exacto. Y si está encendido, ¿qué podemos hacer? Acelerar, retroceder, virar hacia la derecha, virar hacia la izquierda, ¿sí o no? Cambiar marchas. Cambiar marchas. Esas serían las acciones o los comportamientos que este objeto tendría. Entonces, acá podríamos ponerlo. Va encendido, apagado, lo que mencionaban, ¿verdad? Podemos acelerar, podemos frenar, podemos girar, en fin, podemos mencionar muchas más. Esto solamente para el vehículo, ¿verdad? Entonces, el comportamiento al final se va a convertir en métodos, ¿verdad? Los métodos en programación. Y entonces yo hago la pregunta, ¿qué es un método? Piense que cuando yo les hago preguntas a mis estudiantes de Es una programación, función, ¿no? ajá, dígame, Nada, que preguntaba qué es un método, le ajá, respondía que es una función. es una Función. función. Ah, muy bien, una función, dicen ahí. ¿Qué más podríamos decir que es un método? La acción que realiza el objeto que se está describiendo. Una acción que realice el objeto que se está describiendo, muy bien. Les mencionaba que cuando yo les hago esta pregunta a mis estudiantes de programación 1, que ya pasaron, programación orientada a objetos, eh, no me hayan cómo definir qué es un método. Y esto es bien sencillo, porque si se fija acá que habla de los comportamientos,
las acciones, entonces quiere decir que al final yo lo que voy a hacer es una tarea específica. Yo le voy a decir qué tarea quiero que haga. Eso es un método. Ahora, si yo le digo que en este caso quiero un método que permita, por ejemplo, calcular el salario de los empleados, va a estar haciendo una tarea. ¿Qué tarea va a ser? El cálculo del salario de los empleados, dependiendo de ciertos elementos que me puedan decir, ¿verdad? En ese caso. Si me dicen, mire, lo que se necesita es que haga un método que haga el cálculo del promedio de 3 notas. Entonces quiere decir que la tarea que va a realizar en ese momento es el cálculo del promedio. Ese es un método, ¿verdad? Entonces, en términos bien sencillos, es hacer una tarea, ¿verdad? Entonces, ya vimos que es un objeto, ya vimos que en este caso, pues pueden haber objetos tangibles, pero también pueden ser objetos abstractos. Y entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Bueno, esto en sí es un paradigma de programación, porque acerca la programación a la vida real, ya se fijó, ¿verdad? Estamos hablando de elementos que son tangibles, elementos que no son tangibles, ¿verdad? Y que son orientados a la vida real, ¿verdad? Por eso es que este es un paradigma, por eso no es ninguna tecnología, no es ningún lenguaje de programación, sino que es un paradigma. Y entonces, ¿qué es un paradigma? Es una manera de pensar, una manera de ver las cosas, una manera de actuar, ¿verdad? En este caso, como adquirir actitudes de programación y que nos van acercando a un modelo, ¿verdad? Su enfoque principal en este caso serían los objetos y fíjese bien, se basa en la abstracción. Cuando yo pregunto qué es abstracción, a muchos les cuesta definir qué es eso, qué es abstracción. Ahí le dice, mire, a partir de algo complejo, sacar características que definen a ese ente y resumirlo en características principales. Por ejemplo, si yo tengo la parte o le digo, mire, necesito que obtengamos las características de persona, de una persona, pero me lo dicen así, persona, fíjese bien, en términos bien generales. Entonces quiere decir que si empiezo a definir características, quizás voy a obtener como 20 o más. Pero vengo yo y le digo, mire, pero es que yo solo quiero cuatro características de una persona. ¿Cuáles podrían ser las más importantes que con esas yo sé de qué estamos hablando? Entonces ahí se vuelve una abstracción de un conjunto, ¿verdad?, de características. Yo voy a obtener solamente las más importantes y que con esas podríamos definir, ¿verdad?, en este caso, el objeto del que estamos hablando. Entonces a eso se le llama abstracción. Y este, fíjese bien, es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, la abstracción. Otro de los pilares fundamentales es el encapsulamiento. Tenemos el polimorfismo y tenemos la herencia. ¿Quién me podría decir qué es el encapsulamiento? Y fíjense bien, cuando yo escucho esta palabra o cuando yo la vi por primera vez, encapsulamiento, a mí se me vino la idea algo de la vida real. ¿Qué se le viene a usted a su mente cuando decimos encapsulamiento? No en términos de computación, así, encapsulamiento. Encerrar algo. Encerrar algo, ajá, muy bien. ¿Qué más? Ocultar los componentes y mostrar solamente algo en específico. Ocultar los elementos, dice, exacto, muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Encapsulamiento. Aislar algún componente. Aislar algún componente. Fíjense que a mí siempre se me venía a la mente cuando veía eso de encapsulamiento, las cápsulas. No sé por qué, pero cuando yo decía encapsulamiento, a mí se me venía a la mente las cápsulas, ese medicamento que muchas veces hemos tomado, ¿verdad? Y realmente lo que le hace el efecto al cuerpo no es esa cápsula en sí. Esa es la protección que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el componente que realmente nos va a beneficiar, ¿verdad? De acuerdo a lo que, de la enfermedad que tengamos, es el que está dentro. Y lo que decían ustedes está protegido. ¿Verdad? Hay una protección, porque no le van a dar a usted el componente así, ¿verdad? Entonces viene protegido. Entonces cuando dice encapsulamiento, a mí eso es lo que se me ocurre, una cápsula. Y realmente eso es un nivel de protección, ¿verdad? Luego vamos a ver cada uno de ellos, la herencia y el polimorfismo, pero aquí está, mire, el encapsulamiento es una forma de proteger los datos dentro del sistema. En este caso se establecen permisos de acceso a nuestros datos, los cuales pues los va a mantener seguros, ¿verdad? Y así pues de esa manera se evitarían modificaciones o algún mal uso, ¿verdad?, del objeto.
En el caso del encapsulamiento, este permite controlar la visibilidad y por eso muchas veces se le conoce como los modificadores de acceso o los niveles de visibilidad. En este caso tenemos tres tipos de modificadores. El public, que ya sabemos que este es el que se utiliza para esos miembros que pueden ser utilizados por cualquier clase, ¿verdad? Pero luego tenemos el modificador private, el privado. En este caso sabemos que este sí es un nivel en el cual está protegiendo mucho más los datos, ¿verdad? Hay un nivel de protección mucho más amplio que el nivel público, ¿verdad? Y el protegido, ese se utiliza en la herencia, ¿verdad? En la cual nosotros le damos un acceso para que pueda ser utilizado tanto en una clase, una clase base, una superclase y luego a una clase derivada o una subclase, ¿verdad? Depende del lenguaje que estemos utilizando, recuérdese que cambian los nombres, pero esos son los niveles y esto es el encapsulamiento, una forma de proteger los datos. El polimorfismo. Bueno, yo creo que muchas veces ustedes también han escuchado ese término. Es que eso es polimorfo, dice. ¿Verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar que es de muchas formas, ¿verdad? De eso viene, él viene del griego que posee formas diferentes. Y en este caso, el polimorfismo está relacionado con los métodos, ¿verdad? Porque ahí tenemos la parte de la sobrecarga de métodos, ¿verdad? Tenemos la parte de la sobrecarga de constructores. Tenemos la sobreescritura de métodos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, toma varias formas. Cuando hablamos de sobrecarga, ¿verdad? Estamos diciendo que yo podría tener varios métodos con el mismo nombre, ¿verdad? Pero con distinta firma de parámetros. Y entonces, en este caso, estoy aplicando, ¿verdad? La parte del polimorfismo, ¿verdad? Entonces ahí está, capacidad que varias clases derivadas de una antecesora utilicen el mismo método, pero de forma diferente. En este caso, pues simplifica la tarea del programador, pues en este caso no va a tener que estar elaborando o creando varios métodos con nombres distintos, sino que podrá utilizar el mismo nombre del método, pero las acciones que realiza o las tareas que realizan cada método, pues va a ser diferente, ¿verdad? A eso se le llama polimorfismo. La herencia. Bueno, este es un término que todos lo conocemos y esto está aplicado a la vida real. Díganme ustedes quién no sabe qué es herencia. No lo apliquemos a la programación. ¿Qué es herencia? Así a niveles de la vida real. Algunos se alegran cuando oyen ese término, ¿verdad? ¿Qué es la herencia? ¿Alguien me puede decir qué es herencia? Que ciertos componentes puedan interactuar con propiedades de otros componentes. Muy bien. ¿Qué Un más? un rasgo que transmite un padre a un hijo. Ah, muy bien. Rasgo que se transmite de un padre a su hijo. Muy bien. Por genética, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otra forma conocemos de herencia? Esa es una manera. Y usted sabe que muchas veces las enfermedades también las heredamos. Ya uno no ha hecho absolutamente nada y resulta que tiene una enfermedad, pero viene y le dice el médico, es hereditaria. Tenemos que cargar con eso, ¿verdad? Es por herencia. Pero también hay otro término que se aplica y es cuando los padres, ¿verdad? Le dicen, es que esta va a ser tu herencia, le dicen al hijo, ¿verdad? Y llámese herencia como puede ser su estudio, que le están pagando su estudio, esa es su herencia. O llámese también una propiedad, un vehículo, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces también le dice, bueno, esto es tuyo, ¿verdad? Se lo heredaron los abuelos, los tíos. Usted recibe algo. ¿Qué significa esto? Que aparte de lo que ya tenemos algo más, ¿verdad? Porque nos lo heredaron. Eso también, ¿verdad? Así lo conocemos de ese punto de vista. Y lo otro es la parte genética, ¿verdad? Nosotros podemos adquirir rasgos físicos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y por eso nos dicen, bueno, te pareces tanto a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, al tío, qué sé yo. ¿Verdad? Hemos heredado características o rasgos físicos, pero nosotros tenemos nuestras propias características que nos hacen únicos. O sea, aparte de las características que hayamos heredado de otras personas, nosotros también tenemos nuestras propias características. Entonces, así sucede acá, en el caso de la herencia, ¿verdad? Creamos nosotros objetos a partir de otros que ya existen y obtenemos, ¿verdad? Esas características, sean métodos, atributos, ¿verdad? Similares a los ya existentes. Por ejemplo, fíjese bien este ejemplo, tenemos vehículo. Ahí tenemos una clase, vehículo.
Pero observemos que tenemos dos más, ¿verdad? En este caso está la clase taxi y la clase autobús. Ambos son vehículos. Quiere decir que tanto taxi como autobús van a recibir herencia o están recibiendo herencia de vehículo. ¿Eso qué significa? Que esas dos clases van a poder utilizar los miembros de la clase vehículo. Pero si usted observa, taxi y autobús tienen también sus propios miembros. Aparte de los que ya tienen, van a poder utilizar también los miembros de la clase vehículo, tanto sus atributos, es decir, sus variables como sus métodos, ¿verdad? Van a tener acceso a ellos. Entonces, esa es una ventaja de utilizar la herencia, porque si yo tengo todas estas clases, ya no necesito declarar las variables matrícula, modelo, potencia en taxi. Tampoco necesito declararlas en autobús porque estas van a poder utilizarlas fácilmente, ¿verdad? A través de la herencia. Entonces, este es otro de los componentes muy importantes que se aplican en la programación orientada a objetos, que ustedes se recordarán de ello. Bueno, las clases y objetos. Sabemos de que todo lenguaje de programación que trabaja mediante el paradigma de la programación orientada a objetos trabaja con clases y objetos, ¿verdad? Entonces acá tenemos que una clase es un molde, una plantilla. A algunos les cuesta distinguir eso. Cuando yo les digo, mire, esta es la plantilla y este es el programa, ¿verdad? Porque tenemos la plantilla, que es la clase, y tenemos el programa. Entonces, la clase realmente que es una plantilla, esta es la que va a definir la forma de un objeto y va a especificar todos los datos, ¿verdad? Y el código que van a estar operando sobre él. Los objetos entonces son instancias o copias de una clase. Yo siempre les digo en este caso de la clase, cuando hablamos de que es un molde o una plantilla, lo podemos también ver como un plano, ¿verdad? Como un plano, el plano de una casa. ¿Verdad? Yo sé que muchos hemos tenido la oportunidad de ver el plano de una casa o el plano de un automóvil. A muchos les gusta ver esta parte, ¿verdad? Quieren ver cómo es que está las piezas que lleva cada un automóvil, cada una de esas piezas o cualquier otro instrumento, ¿verdad? Y buscan el modelo o buscan la plantilla o buscan ese plano y van viendo todo a escala. Entonces yo así lo veo, la clase como un molde o una plantilla. ¿Qué sucede si yo tengo un plano de una casa? Ahí, ¿qué es lo que puedo observar? Bueno, yo puedo observar ahí las medidas que tiene, la distribución, ¿verdad? Cuántas habitaciones tiene, que si está separada la cocina del comedor, que si tiene jardín, que si tiene cochera, en fin, que si es de 2 niveles, que si es de un nivel, que si tiene patio. Ahí están todo, ¿verdad? La distribución de la casa, sus medidas. Y entonces ya teniendo un plano, ¿cuántas casas se pueden construir a partir de ese plano? Muchas, muchas, y todas van a tener las mismas características. Todas van a tener las mismas características. Por eso que cuando se anda buscando casa y usted va a alguna residencial, alguna colonia y le dicen visite la casa modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las casas son iguales. Entonces vaya, ¿verdad? Ve la casita. Por supuesto que la van a tener bien bonita, ¿verdad? Para que usted se emocione. Y ahí está. Las demás casas, usted las va a ver, pues todas van a tener la misma distribución. Entonces, hicieron un plano y ese plano sirvió para construir todas las demás. Entonces, eso es una clase, ¿verdad? Es una plantilla y esta me va a permitir crear objetos. Entonces, una clase es una abstracción que representa un conjunto de objetos con un comportamiento y una interfaz común. Es el pilar de la programación orientada a objetos porque trabajamos con clases cuando estamos con un lenguaje orientado a objetos, ¿verdad? La clase es la plantilla que se crean diferentes objetos. Agrupa comportamientos, que ya sabemos que estos son los métodos. Este tiene atributos, ¿verdad? Que son las características del objeto. Y el objeto, por supuesto, es una instancia o copia de una clase, ¿verdad? La clase es una abstracción lógica. Por lo tanto, podemos decir, dice que una clase es un conjunto de planos que especifican cómo construir un objeto. Eso es una clase. La sintaxis general, esta es la sintaxis general de una clase. Si observamos ahí, tenemos el nombre de la clase. Luego tenemos entre llaves, ¿verdad? Ahí están la declaración de las variables de instancia, que son nuestros atributos, las características que este va a tener.
Y luego vendrían los métodos o funciones, que son los comportamientos, que son las acciones, ¿verdad? Y en el caso de los métodos, recordemos que la sintaxis para crear un método es el tipo de acceso, ¿verdad? Si va a ser público, si va a ser privado, ¿verdad? El tipo de devolución. ¿Qué tipo de devolución hay en los métodos? ¿Cuáles son los tipos de devolución de un método? Vamos a ver a alguien que se recuerda. Vacío con retorno. Vacío, que es el método tipo void. Ajá. Con retorno, dicen. Cuando hablamos de un método con retorno, ¿qué tipo de devolución escribiríamos nosotros en esta, donde dice tipo de devolución? Si el método es con retorno. Entera, punto flotante. Los tipos de datos, ¿verdad? Los tipos de datos o si es un objeto el que va a retornar, ¿verdad? En este caso cambia porque si es un método void, ya sabemos que ese no va a retornar nada. Es un método vacío. Pero si este retorna, lo que escribimos en el tipo de devolución va a ser el tipo de dato que va a retornar ese método o el objeto que va a retornar ese método, porque puede retornar objetos también. Y luego viene el nombre del método, ¿verdad? Tenemos el nombre del método y la lista de parámetros, que en este caso la lista de parámetros es opcional. Pueden haber métodos que tengan parámetros y pueden haber métodos que no lleven parámetros, ¿verdad? Y aquí estaría el cuerpo del método y esto va dentro de llaves. Una clase podría tener solo atributos y no tener métodos, o podría tener muchos métodos, ¿verdad? Eso va a depender de lo que queramos resolver, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esta es la sintaxis general de la clase. Si ustedes observan, en este caso de la clase no tiene el método main. El método main no es parte de la clase como plantilla. Ahora, si ya le agregamos el método main, entonces estamos hablando de un programa. El programa es el que me permite ejecutar, ¿verdad? O implementar la clase. Entonces, en este caso no estoy hablando de eso, estamos hablando de la clase como plantilla, ¿verdad? Esa es la plantilla. La clase tiene tres componentes fundamentales, que sería el nombre de la clase, los atributos, que en este caso serían nuestras variables, ¿verdad? Que son las características que ésta tiene, y tendrá los métodos o los comportamientos o las acciones que vaya a tener nuestra clase. Entonces, en un diagrama de clase, esto sería acá, ¿verdad? Nombre de la clase. En la siguiente fila tendrían los atributos, o sea, las variables de clase, y luego vendrían los métodos de esa clase. En el caso del objeto, fíjese bien, decíamos que los objetos son copias o son instancias o copias de una clase y estas tienen su propio espacio de memoria reservado. ¿Verdad? Todos tienen su propio espacio de memoria reservado. Entonces, para crear nosotros un objeto, nos basamos en el nombre de la clase, porque recuérdese que hay una plantilla, ¿verdad? Del cual se deriva todo esto. Entonces, tendríamos el nombre de la clase, el nombre del objeto, que este debe de ser un identificador válido, y cuando hablamos de un identificador válido es porque debe respetar las reglas de los identificadores, ¿verdad? Recordemos que hay reglas. ¿Cuáles son esas reglas de los identificadores? No Debe debe empezar con usar una un nombre letra. reservado al sistema. Debe comenzar con una letra, alguien me dijo por ahí. No usar nombre reservado para el sistema. No usar nombres o palabras reservadas del lenguaje. Muy bien, sí, correcto. ¿Qué más? Un error que cometen muchísimo es que dejan espacio, ¿verdad? Y los identificadores no pueden llevar espacios en blanco. Si usted no quiere separarlo, pues un guión bajo, un guión bajo. Esas son algunas de las reglas que nos aprendimos en determinado momento, ¿verdad? Luego lleva el signo igual, new, y luego viene el nombre del constructor. Pero el nombre del constructor, si nos recordamos, es el mismo nombre de la clase. ¿Verdad? Aquí pondríamos el mismo nombre de la clase y puede o no tener parámetros, ¿verdad? En el caso del objeto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá una clase llamada empleados, ¿verdad? Y aquí vamos a definir nuestros atributos. Ahora va a tener los miembros de la clase, en este caso atributos de la clase empleados. Ahí podríamos decir que los atributos podrían ser el código del empleado, el nombre del empleado, el cargo del empleado, el sueldo, ¿verdad? Su dirección, el teléfono, en fin. Eso podríamos decir que serían los atributos. Si yo quiero crear objeto de esa clase, porque recordemos que empleado es
bastante amplio. ¿Cuántos objetos puedo crear de esa clase de empleados? Puedo crear varios, ¿verdad? Entonces, la sintaxis sería el nombre de la clase, el nombre del objeto, que es un identificador válido. Ve, aquí se le puso empleado 1, igual new, y el nombre del constructor, que es el mismo nombre de la clase. Para este caso, no se le han agregado parámetros. Acá le dice que a la clase se le asigna un nombre alias y luego se asigna en memoria con el operador new, ¿verdad? De esa manera es como funciona la parte de la creación de los objetos. Estos son los elementos básicos de una clase. Tiene atributos y tiene métodos, como ya lo vimos en la estructura general de la clase. Estos son los elementos básicos. Pero si hablamos a nivel de C#, que lo estoy refiriendo acá con C#, una clase puede tener muchos elementos. Y esto no solamente es C#. Si usted trabaja con Java, si usted trabaja con Visual Basic o trabaja con otro tipo de lenguaje que es orientado a objetos, también tiene más elementos, no solamente los atributos y los métodos, ¿verdad? Ahí tenemos la parte de constructores, constantes, campos, propiedades, indicador, en fin, le podemos agregar muchos más. Pero los básicos son esos, ¿verdad? Los atributos y los métodos. Bueno. Esta es la parte fundamental, en este caso, de la programación orientada a objetos. Y entonces, no sé, yo no los quiero aburrir, no los quiero dormir. Así es de que, no sé, ustedes me dicen, ¿seguimos o nos detenemos acá? Yo creo que ya refrescamos un poquitito esos conocimientos que en algún momento los aprendimos. Así que no sé, una preguntita hasta acá. ¿Preguntas? Ninguna. O todo está claro o no se entendió nada, así que, pero yo voy a creer que todo está claro y que por eso no hay ninguna pregunta. Todo está claro, todos los chicos están diciendo, sigamos, doctora, sigamos Sigamos, entonces continuando. sigamos. Claro, como la horchata dicen por ahí, de Algunos, esas horchatas no. cheles, cheles. Ah, ok. Ok, jóvenes, yo creo que refrescamos ciertos conocimientos, ¿verdad? Porque muchos de estos ustedes ya los conocían, ya vimos ahí que varios estuvieron opinando. Entonces, creo que sí se entiende y recordamos ciertos elementos. Por acá tenía yo un ejemplito de un ejercicio que abarca todos esos elementos. Fíjese bien, cuando vemos la parte de, lo voy a compartir por aquí para que veamos el ejercicio. Fíjese bien, cuando nosotros decimos que queremos hacer un ejercicio que abarque todos esos elementos de la programación orientada a objetos, nos daremos cuenta que lo podemos ver en la herencia. Aquí tengo yo un ejemplito de herencia en el que abarca, fíjese bien, tenemos, bueno, si estamos hablando a nivel de C#, en C#, pues recordemos que la clase que hereda se le conoce como clase base. Es esta, para la clase base. Y la que recibe herencia se le conoce como clase derivada. Ahora pregunto, para los que trabajan con Java o han trabajado con Java, ¿cómo se le llama a la clase que hereda? Padre, si no recuerdo mal. Clase de Mm, padre. Y No, clase de hijas. no, no. ¿Alguien más? ¿Cómo se le llama a la clase que hereda en Java? Ah, la superclase. La superclase, correcto. Y entonces la que recibe herencia. Ujú. Esta Yo es le la llamaba subclase o clase hija. subclase, correcto. Esta es la subclase y esta es la superclase en Java. En C#, esta se llama clase base y esta se llama clase derivada. Entonces acá, fíjese bien, aquí tenemos todos los elementos que hemos visto. El nombre de la clase, los atributos, métodos. Acá tenemos el encapsulamiento porque están los niveles de protección que este puede tener. Y tenemos miembros públicos. Recordemos que si tiene un signo más, ¿verdad? Este es un miembro público, pero que si tiene un signo menos, este es un miembro privado. Entonces ahí tenemos dos niveles de protección. En este caso, el encapsulamiento. Si nos vamos a la clase vendedor, de igual manera tenemos sus atributos y aquí tenemos varios métodos. Entre ellos tenemos un método con parámetros, los otros no tienen parámetros. Pero hay una característica bien importante en este.
Vea este, public void mostrar. Y aquí tenemos este, public void mostrar. Se llaman igual. ¿Cómo se le llama a esa característica? De que en una clase base tenemos un método con el mismo nombre, la misma firma de parámetros, el mismo tipo de devolución que uno que está en la clase derivada. ¿Cómo se le llama a ese comportamiento, lo digamos, llamémoslo así? No recuerdo si era sobre escritura o ocultamiento. Sobreescritura, Ah, correcto. Se llama sobreescritura, no es sobrecarga. Sobrecarga sería que dentro de esta misma clase, por ejemplo, tengo otro método que se llame comisión y esa no tuviese parámetros, ¿verdad? Este sí tiene parámetro, pero yo le agrego otro que se llama comisión que no va a tener parámetro. Ahí sí hay sobrecarga de métodos, porque en la sobrecarga dice que deben de llamarse igual, pero la firma de parámetros debe ser diferente. Y no basta con que el tipo de devolución sea diferente, ¿verdad? Sino que es la firma de parámetros. En el caso de la sobreescritura, que solo se da en la herencia, tiene exactamente el mismo nombre, la misma firma de parámetros, el mismo tipo de devolución, el mismo acceso, ¿ve? Que el de la clase derivada. Aquí tenemos sobreescritura de método y esto es parte del polimorfismo. También es parte del polimorfismo, ¿verdad? Entonces, vea, ahí tenemos algo, otros principios. ¿Hemos hecho abstracción de los datos? Sí, porque vea, de empleados solo tengo 3. Nombre, sexo y edad. Solo eso se le agregaron. Y este puede tener muchos más, ¿verdad? Muchas más características. Para un vendedor igual, le podríamos agregar más características. Entonces, hemos hecho la abstracción de los datos, ¿verdad? Ya vimos la abstracción, ya vimos la parte del encapsulamiento, vimos la parte del polimorfismo que estamos aplicándola acá también y la herencia. ¿Verdad? Entonces, este ejercicio es completo basado en esto. Por acá lo tengo en C#. Si nos vamos a la clase empleado, observaremos que hay sobrecarga de constructores. ¿Y qué es eso? También es polimorfismo. Para aquí tengo un constructor por omisión que no tiene parámetros. Y aquí tengo un constructor personalizado o parametrizado o personalizado, ¿verdad? Que este tiene parámetros. Entonces, acá tengo sobrecarga de constructores, ¿verdad? Aquí tengo el método mostrar, un método tipo void. Aquí tengo propiedades porque la variable es privada, ¿verdad? La variable edad es privada. Y si la variable edad es privada y quiero que esta variable la pueda acceder otra clase, pues yo tengo que darle ciertos permisos, ¿verdad? Y en este caso es a lo que nosotros le conocemos en C# propiedades, que en Java se le conocían como los métodos accesores, ¿verdad? Entonces, por eso que acá se le ha agregado una propiedad. Y este es el que tiene el set y el get, ¿verdad? Uno que retorna y el otro aquí estoy evaluando que la edad no sea menor que 18, porque mientras sea menor que 18, pues que me mande un mensaje de error y que me vuelva a pedir, ¿verdad? Ingrese nuevamente la edad, ¿verdad? Entonces, este es una propiedad, ¿verdad? En el caso de la clase que está recibiendo herencia, en C#, recordemos que se utilizan los 2 puntos. Vendedor, 2 puntos, empleado. Ahí estoy diciéndole que vendedor está recibiendo herencia de empleado. Por lo tanto, vendedor podrá hacer uso de los miembros de la clase empleado. Y aquí también hay sobrecarga de constructores. Tengo sobrecarga de constructores. Aquí tengo un método de captura de datos, ¿verdad? Aquí estoy haciendo uso de la captura de datos. Aquí hay un método con parámetro, ¿verdad? Para calcular la comisión. Aquí tengo un método de retorno, ¿verdad? Estos son métodos de retorno, tanto el de comisión como el del sueldo neto. Y por esa razón que acá lo que va a retornar es un tipo de dato double, ¿verdad? En el caso de la captura es un método de tipo void porque este no va a devolver nada, ¿verdad? Y entonces acá tenemos también la propiedad. En el caso de la sobreescritura de métodos, cuando hay sobreescritura de métodos se utiliza la palabra clave new para evitar que el compilador me dé una advertencia por ahí, ¿verdad? Que no es ningún error, solo estoy diciendo, ¿verdad? Que me oculte, ¿verdad? Que me oculte el método mostrar de la clase base y que haga uso de este método. Pero acá yo puedo hacer uso del método mostrar de la clase base, haciendo uso de la palabra base punto y yo llamo al método que quiero mostrar. Para que este método me muestre lo que ya tiene. Ya no necesito volver a poner console line y todos los elementos de la clase base, ¿verdad? Sino que ya está ahí, solo lo mando a llamar. Y aquí tenemos el programa. El programa sí tiene el método main. Este sí es el programa. Este es el que me permite implementar la clase. Y pues entonces aquí hacemos uso de la creación del objeto, de la clase vendedor, que sería de la clase derivada. Y ya con un lazo, pues estamos haciendo el proceso para llamar a los métodos que necesito. En este caso, el método de captura,
hay constructores y llamamos al método de mostrar. Eso sería prácticamente, jóvenes. Espero no haberlos aburrido, sino que haya sido un recordatorio, ¿verdad? Así que no sé si hay preguntitas y si no, pues gracias por su atención. Gracias, Gabriela, por la invitación también. Preguntas, chicos. Acá aprovechen que tenemos a la doctora, cualquier cosita. Yo sé que hay muchos que están viendo ahorita programación 1, otros que la van a ver. Bueno, estoy a sus órdenes, jóvenes. Ustedes también tienen mi contacto en Teams, me encuentran y pueden consultarme cualquier duda que tengan, ¿verdad? Ahí estoy para poder ayudarles. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias, doctora. doctora. Bueno, gracias a ustedes por su atención y ánimos. Esto está muy interesante y qué bueno, lo felicito, ¿verdad? Por estar en este club. Van a aprender mucho. Preguntan si les va a compartir ahí esa joya, ese material. La presentación, si gusta, sí. se lo comparto a usted, Gabriela, y usted se las proporciona a ellos, no hay ningún problema. Ahí está bien, De Entonces, acuerdo, yo chicos, se ahí lo... la vamos a Ujú, tener en el aula virtual. ujú. De acuerdo. Bien, entonces muchísimas gracias, doctora. Bien, Gracias feliz por su tarde, tiempo. feliz noche, porque ya casi, ¿verdad? Así que Sí. cuídense mucho entonces. Gracias. Gracias. Bien, chicos, ustedes no se vayan. Tengo todavía unos cuantos anuncios, para ustedes. Principalmente, comentarles de que va a haber un cambio con las fechas de las sesiones que teníamos. Hemos agregado otro tema, y hemos cambiado por ciertas circunstancias, los horarios de otras. Bien, pero antes eh, les quiero hacer la invitación. Bien, ahorita no tengo, digamos así, un banner, pero yo les voy a indicar acá que ustedes, todo el club está cordialmente invitado gracias al Ministerio de Economía en colaboración con la Gerencia de Innovación Digital y de Microsoft. Posiblemente alguien ya lo había escuchado, pero nos están invitando a ser partícipes del programa Cloud Skill Challenge. ¿Y en qué consiste este programa? Consiste en un desafío que se llevará a cabo del 18 de marzo hasta el 5 de mayo, donde usted como participante, si se quiere inscribir, va a aprender a su propio ritmo dentro de una plataforma gratuita de Microsoft Learn. Bien, ¿qué puede aprender acá? Acá nos dan como 4 módulos que tenemos: Azure Fundamental, Azure Data Science, Microsoft 365, versión administrador, y Create Power Platform Solution with AI and Copilot. Bien, este es un programa, son 4 módulos que el que usted desea, los puede cursar. Usted se preguntará, hay muchos temas, tal vez a usted le interesan más de uno. Usted también se puede inscribir en los otros que hay, no hay ningún problema. Si usted lo desea, si usted lo puede llevar todos los módulos que usted quiera. Este enlace de inscripción yo se lo voy a compartir. Si usted está interesado, le queda la invitación acá en el chat. Le estoy compartiendo lo que es, digámosle, el texto. Ahí está, para que usted se preregistre. Cuando usted le da lo que es al formulario, acá ahorita yo compartiré mi pantalla. En dado caso, usted tal vez está desde el teléfono, o no sé, posiblemente tenga dificultad. Acá yo le muestro que acá en su preinscripción, acá le dice lo que yo le he dicho, que es del 18 de marzo hasta el 5 de mayo, y tiene esos temas para que usted elija. Si a usted le interesa uno de esos, excelente, puede tomarlo, puede inscribirse y va a tener ese lapso de tiempo para poder completar. Recuerde que cada uno de estos programas siempre se le va a dar a usted lo que es un atestado, o sea, un cartoncito, ¿verdad? Un diploma de que usted tiene ese conocimiento. Recuerde que hoy en día los diplomas son muy importantes en nuestros currículos,
¿Por qué? Porque le dan la pauta a uno de que, mire, yo acá, sí es cierto que yo aprendí esto. Es cierto que no simplemente más de uno dirá que esos ciertos diplomas no comprueban lo que uno sabe, yo lo sé, pero siempre son muy importantes, mis estimados, así que les queda la invitación de que se inscriban. ¿Qué datos pide? Su correo, su nombre completo, su DUI, la edad que tiene. Acá usted como estudiante de nuestra universidad, pondría ahí que de la Universidad Tecnológica del Salvador, acá estamos. El rol, usted es estudiante, la carrera que está cursando, el ciclo académico que lleva. Si se fijan, si usted conoce a alguien que le interese, mire acá desde el ciclo 1 hasta egresados maestría, lo que usted quiera. Bien, incluso tal vez no es alguien que está estudiando en nuestra universidad, tal vez usted tiene un sobrino, un tío, no sé, un amigo por ahí, entonces también se puede inscribir. Ahí está, número de teléfono, un correo alternativo, el departamento al que usted pertenece. Y si usted es extranjero, ahí también está la opción, ¿verdad? Entonces, mis estimados, ahí les queda la invitación si usted si usted quiere ser parte, puede unirse, ¿verdad? Y va a tener bastante tiempo para terminar ese programa. Ahí les queda la invitación. Posteriormente se la voy a enviar tanto al correo como al grupo en WhatsApp. Y acá está la otra información que les tenía, que era lo siguiente, que Code Eagle, yo les había compartido lo que eran las diferentes sesiones que tenemos programada. Ahorita ya completamos la de programación orientada a objetos. La siguiente, el jueves que viene, es interfaces. Siempre orientado a lo que nos decía la doctora, ya se enfocaba un poco en C#. Acá también vamos a seguir por el camino de C#. Así que para los que llevan Progra 1, quizás usted ya la pasó. Hay personas que la están llevando en este momento. Esto le interesa la parte de las interfaces. Bien, seguido de eso, sesión número 4. La sesión número 3, acá hay un pequeño cambio. Va a ser desde las 6 a las 7, ¿ok? Entonces, ahí pendientes con eso. El sábado, posiblemente a más de alguno le sorprendió que vamos a tener sábado. Va a ser una sesión especial. Aquí vamos a hablar de almacenamiento, bases de datos. Y va a ser del sábado 9, de 8:30 a 9:30. El día martes, la sesión martes 12 y jueves 14, la sesión cambió. Siempre es el mismo tema, pero ¿qué sucedió acá? El tiempo. Básicamente, estas van a ser el lapso de la mañana. Yo sé que muchos trabajan, no se preocupe, todas las sesiones van a quedar grabadas. Va a ser desde las 8:20 a las 9:20. ¿Ok? Usted, si se lo perdió, si no pudo estar conectado con nosotros porque tal vez tuvo clase, no se preocupe, recuerde, todas estas sesiones quedan grabadas. Entonces, el martes 12 y jueves 14 tenemos estas reuniones en la mañana, ¿ok? Y la sesión número 7, que aquí sí les cambiamos temas, tenemos otro tema acá, aspectos generales de la arquitectura de aplicaciones al IoT. ¿Qué es IoT? Internet of Things. Bien, esta se va a llevar a cabo el martes 19. Sigue nuestro horario normal de 5 a 6 de la tarde. Así que ahí les queda, mis estimados. Esta imagen también va a ser publicada y compartida con ustedes para que la tengan en mente y presente en el chat de WhatsApp. Bien, mis estimados, entonces ya vamos llegando a la hora final. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, ¿estamos bien? Excelente. Bien, entonces pasen feliz tarde, feliz noche. Nos escuchamos el día jueves. Muchas gracias por su tiempo a todos. Y todo esto que les he comentado al final, se lo voy a compartir. Usted no se preocupe. Cualquier cosa aquí queda grabado. Tal vez a usted se le escapó algo, se pudo desconectar. No hay ningún problema. Entonces nos quedamos hasta acá, mis estimados. Pasen feliz tarde. Gracias, ingeniera. Un gusto.
Feliz tarde a todos.